través de toda su trayectoria, no solo como comercial, sino como antiguo rector de la y antes profesor, y que tu tesis fue Pedro Suárez, ¿no? Entonces, no hablas de eso esta noche. Para que tú sepas, Juan Carlos, este año estamos viendo reconciliación y justicia, y empezamos este semestre con la presentación de Paso Roca sobre la ecología, y el mes pasado fue una presentación muy interesante de Eduardo Vega sobre la corrupción, que descubrimos que todos somos corruptos, ¿no? Es connatural. Y un poco, también muchas de las personas aquí saben de las causas, pero es un poco, creo que la perspectiva es cómo la Compañía de Jesús y la provincia del Perú ve la realidad en que vivimos y cómo estamos respondiendo, ¿no? Es un poco como un objetivo general, es al revés, que no son prioridades, son, bueno, Juan Carlos va a explicar. Sí, buenas noches, amigas, amigos. Me han pedido que presente un poco lo de las preferencias apostólicas universales y cómo también las vamos aplicando, las podemos aplicar o realizar en la misión apostólica aquí en la provincia del Perú, ¿no? O de qué manera implican nuestra vida y misión. Entonces, yo me voy a basar en la carta que envió el Padre General para promulgar las preferencias apostólicas universales, una carta un poco larga, que tiene 10 páginas, pero muy buena, muy interesante, que conviene que la podamos leer y reflexionar todos. De hecho, está escrita para todo el coro apostólico, ¿no?, de colaboración, ¿ya? Preferencias apostólicas universales. La primera pregunta, he hecho algunas preguntas aquí, ¿no?, porque creo que seguramente lo que nos puede ir ayudando a entender mejor. Primero es, ¿qué son, no?, preferencias apostólicas universales, ¿no? En la misma carta, hay dos cartas, ¿no? La primera, del mes de febrero, donde se promulgan, y luego hay una última del mes de abril, donde nos invita a irlas trabajando. Y ahí explica qué son las preferencias, qué significa. Entonces él dice, preferencias ofrecen un camino espiritual. Y eso es bien importante, o sea, porque pone el acento en la dimensión espiritual. ¿Y qué quiere decir la dimensión espiritual? Podríamos resumirlo en la búsqueda de la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Que es finalmente a lo que nos llevan los secretos espirituales, y es lo que finalmente a lo que nos lleva a la vida cristiana, ¿no es cierto? Es buscar la voluntad de Dios, qué es lo que quiere Dios, ¿no? La misión es la misión de Dios, ¿no es cierto? Entonces, primero, un camino espiritual, un camino que nos lleva a buscar la voluntad de Dios, el proyecto de Dios, ¿no?, el sueño de Dios, podríamos decir, en nuestro mundo, y al cual Él nos está llamando para colaborar, ¿no?, y para participar. Entonces eso, nos pone en esa perspectiva, en primer lugar, ¿no es cierto?, buscar lo que Dios nos está pidiendo. No pretenden establecer unos objetivos o intervenciones apostólicas estáticas, sino más bien medios dinámicos. O sea, nos quieren poner en movimiento, ¿no? Las preferencias nos invitan a ponernos en movimiento, ¿no?, para ir en esa búsqueda, y al mismo tiempo que la búsqueda, también para poner en práctica esa voluntad de Dios, ¿no es cierto?, para ponerla en la práctica. Son orientaciones, no prioridades, ¿ya? Dice, son orientaciones, no prioridades. Y ahora, ¿cuál es la diferencia? Dice que tienen que ver no solo con el hacer, sino con el ser, ¿no? Una prioridad se focaliza sobre todo en, ¿no?, en qué vamos a hacer, ¿no? ¿Cuál es una meta, un objetivo?
preferencia, en la medida en que nos orienta, quiere orientar nuestra vida, nuestro ser. Evidentemente que el ser no puede excluir el hacer, ¿no es cierto? También no son dos cosas que se excluyen, ¿no es cierto? ¿Dónde se manifiesta mi ser? En lo que hago, ¿no? Pero el enfoque, el centro está en lo que soy y desde ahí lo que hago. Entonces, por eso dice, comprometen nuestra vida entera. Es nuestra vida, nuestro ser, nuestra relación con Dios, con los demás, con nosotros mismos, con la naturaleza, con la creación, ¿no? Son llamadas que durarán los próximos 10 años, llamadas que nos llegan a ser, son llamadas, ¿no? Tenemos que verlas en la perspectiva de llamados de Dios. Es como en la segunda semana de los ejercicios espirituales, ¿no? La primera meditación es el llamado, las llamadas de Dios, ¿no? ¿A qué nos llama Dios? Entonces, por eso es que, por ejemplo, ¿no? podemos orar sobre estas preferencias guiándonos con esa meditación de las llamadas del Rey, de los ejercicios, ¿no? La llamada del Rey. Estas son llamadas, digamos, del Rey eterno. Podemos contemplarlas o meditarlas también con la contemplación de la encarnación, igualmente, ¿no? Que nos invitan a contemplar la creación, el mundo, desde la mirada de Dios y cómo Dios se compromete con este mundo, ¿no? Enviando a su Hijo. Entonces, ¿se dan cuenta? Ese es un poco el sentido de lo que son preferencias y no prioridades. En las prioridades nos orientamos más bien en lo que son ya unos objetivos, unas metas, ¿no? Las preferencias más bien son como llamadas orientaciones, que no excluyen, como digo, lo otro, ¿no es cierto? Que nos tienen que después en algún momento también conducirnos hacia unos objetivos y metas. Pero el acento está puesto en esa dimensión de llamada, de orientación. ¿Cuáles son las preferencias, ¿no? ¿Cuáles son las preferencias que el Padre General nos ha planteado y que han sido también aprobadas por el Papa? Después vamos a ver ese punto, ¿no? Con más detalle. Son cuatro. La primera dice, mostrar el camino hacia Dios mediante los secretos espirituales y el discernimiento. Aquí yo quisiera subrayar esto, porque es muy importante. A veces nos quedamos simplemente a la primera, son los secretos espirituales. Y eso no dice exactamente. Dice, mostrar el camino hacia Dios mediante los secretos espirituales. No es lo mismo, ¿no? Los secretos espirituales y el discernimiento. Es decir, esto tiene que ver con la misión propia de la compañía. Está en la fórmula, como llamamos, del instituto, es decir, la Carta Magna de fundación de la compañía, escrita por San Ignacio de Loyola en 1540 y aprobada por el Papa Pablo III. La compañía es un camino hacia Dios, dice San Ignacio, un camino hacia Dios, ¿no? El que quiere entrar en la compañía, quiere ser miembro, pues sepa que entra en un camino hacia Dios. Y aquí la primera preferencia insiste en eso, mostrar el camino. Eso tiene que ver con como la misión fundamental de la compañía. San Ignacio la formulaba en sus orígenes como el servicio de la fe. El servicio de la fe. Después, ya en el siglo XX, ¿no? Después del Concilio Vaticano II, la Congregación General 32 hizo una nueva formulación de esa misión y dijo el servicio de la fe y la promoción de la justicia, que es parte integrante de la fe, ¿no? Y por eso hablamos de fe y justicia. Pero el centro está justamente en el servicio de la fe, es decir, en el mostrar el camino hacia Dios, y que incluye, digamos, ¿no? Implica el trabajar por la justicia, por la paz en el mundo, ¿no? Entonces, esta es la primera.
mostrar el camino hacia Dios, y para eso los ejercicios espirituales son un medio privilegiado. Para San Ignacio fue el medio privilegiado para su apostolado, porque a través de los ejercicios justamente tenemos un método, ¿no es cierto?, una metodología para poder abrirnos, ¿no?, a ese llamado de Dios y a esa voluntad de Dios. Y al mismo tiempo en los ejercicios San Ignacio nos va dando pautas y orientaciones para discernir esa voluntad de Dios, ¿no? Para ver de qué manera podemos saber que esta es la voluntad de Dios, no de repente mi voluntad, ¿no es cierto?, lo que a mí me gusta y digo que es la voluntad de Dios. Entonces tenemos que tener algunos criterios, algunas pautas, algunas orientaciones que nos ayuden a discernir, ¿no? Ahí viene la palabra, discernir efectivamente lo que es la voluntad de Dios y no simplemente mi propio capricho, mi propio interés, ¿no?, mi propia conveniencia. Y San Ignacio, pues en los ejercicios nos va dando orientaciones para eso. El segundo, la segunda preferencia dice caminar junto a los pobres, los descartados del mundo, los vulnerables en su dignidad, en una misión de reconciliación y justicia. Pues el segundo es ponernos al lado, caminar junto a los pobres, los descartados, los vulnerados en su dignidad, ¿no? Si se dan cuenta es, nuevamente, recordemos la contemplación de la encarnación, ¿no?, del Hijo de Dios. ¿Qué hace Dios cuando contempla este mundo desgarrado en medio de tantos conflictos, de luchas, ¿no? Decide enviar a la segunda persona de la Trinidad, dice, ¿no?, el texto de los ejercicios. Y viene a este mundo. ¿Y a dónde viene? A Nazaret, a un pueblo pequeño, ¿no?, a una mujer, María, una campesina. Es decir, se acerca al lado de los pobres. ¿Dónde nace? En Belén. ¿En medio de quiénes? De los pastores. Es decir, el Hijo de Dios que viene a ponerse junto a los pobres, descartados, vulnerados, para llevar adelante esta misión de reconciliación y justicia. Entonces esa es la segunda preferencia también para nosotros. La tercera, acompañar a los jóvenes en la creación de un futuro esperanzador. Eso ya tiene que ver con, pues, un llamado también muy actual, muy presente en la Iglesia. Ahí está Mateo mostrando la exhortación del Papa, ¿no es cierto?, sobre de los jóvenes. Muy bien, exactamente. Es una preocupación, es ¿no?, un interés muy importante en la Iglesia, y actualmente el Papa pues ha insistido mucho, ¿no es cierto?, en cómo tenemos que acercarnos a los jóvenes, porque es allí donde la Iglesia se puede seguir renovando, es ahí donde la palabra de Dios, ¿no?, se tiene que ir haciendo nueva, ¿no?, es ahí donde Jesús, ¿no?, donde Cristo también puede ir, ¿no?, suscitando nuevas formas de vivir la fe y el Evangelio. Por eso dice acompañar a los jóvenes en la creación de un futuro esperanzador, ¿no? Tienen que abrirnos a una esperanza. Y la cuarta, colaborar en el cuidado de la casa común. También otra preocupación muy importante del Papa Francisco. La encíclica Laudato Si nos habla de este tema, ¿no?, del cuidado de la casa común como parte integrante esencial de nuestra fe, ¿no?, de nuestra fe. Entonces, estas son las 4 preferencias que el Padre General ha formulado y el Papa ha ratificado. ¿Cómo se llegó a formular estas preferencias? O sea, ¿de dónde se sacó el Padre General esto, no? ¿Se lo inventó? ¿Se le tuvo una revelación? ¿No? Se le ocurrió, ¿no? Como saben, pues ha sido todo un proceso. El Papa Francisco, en su carta de confirmación del 6 de febrero del 2019, considera que el proceso que hizo la compañía para llegar a las preferencias apostólicas universales fue un real discernimiento. O sea, hicimos un proceso de discernimiento.
ustedes han conocido de este proceso, varios de ustedes, ¿no? Porque se compartió con el cuerpo de colaboración, sobre todo en las instancias de las plataformas y de las obras. Perdón. El Padre General, por su parte, dice: las preferencias apostólicas universales son el fruto de una elección, ¿no? El término elección está tomado de los ejercicios espirituales, ciertamente, porque en los ejercicios, justamente Ignacio nos invita a hacer una elección. Por ejemplo, elección de estado de vida, ¿no? Digamos, las decisiones así más importantes son esas, ¿no es cierto? Me voy a casar, voy a ser religioso, ¿qué opción, no?, fundamental voy a tomar en mi vida? Pero también hay otras elecciones que ya no son, digamos, este rango, ya tomé una decisión, ¿no es cierto? Voy a tener una familia, o ya tomé una decisión, voy a llevar una vida consagrada. Pero dentro de esa vida también tengo que seguir haciendo elecciones ya más concretas, ¿no?, para poder plasmarlas ¿no?, a lo largo de la vida. Siempre hay que ir tomando algunas decisiones importantes. Y San Ignacio las llama reformas de vida también, ¿no?, en los ejercicios. Entonces ahí vamos haciendo nuestra reforma de vida, o cuando tenemos que tomar alguna otra decisión. Entonces los ejercicios nos llevan a una elección. Y eso dice el Padre General: este proceso nos ha llevado a una elección. Las preferencias son el resultado de una elección, ¿no? Se ha querido, y en esta elección, él nos señala estos elementos: se ha querido encontrar la mejor manera de colaborar en la misión del Señor, la que más conviene al servicio de la Iglesia en este momento, la que mejor podemos realizar con lo que somos y tenemos, buscando hacer aquello que sea de mayor servicio divino y bien universal. ¿A qué le suena todo esto? ¿En qué se puede resumir todo esto en una sola palabra? Esto que hemos estado, dice, encontrar la mejor manera de colaborar, lo que más conviene al servicio de la Iglesia. Bueno, pues, a ver, ya decía yo, están demorando en responder. Muy bien, el maíz, aquí está el maíz, ¿no es cierto? Y a eso nos llevan los ejercicios, ¿no es cierto? A buscar la mayor gloria de Dios, el mayor servicio, la mayor entrega. Y por otro lado, estas dimensiones, estos elementos que señala, también son los que San Ignacio considera como criterios para seleccionar nuestros ministerios. Es decir, cuando tenemos que optar hacia qué tipo de misiones, qué tipo de servicios apostólicos tenemos que elegir o decidir, estos son criterios que pone San Ignacio en las constituciones, ¿ya? O sea, esto que está aquí, la mejor manera de colaborar, mejor el servicio más conveniente, donde podemos hacerlo mejor. Sobre todo este último, aquello que sea mayor servicio divino y bien universal, ¿no? Es algo que repite constantemente. Entonces, aquí también esos criterios han estado muy presentes a la hora de elegir justamente estas preferencias. Y el discernimiento, como saben, pues fue un proceso que implicó a toda la Compañía Universal, a toda la compañía, tanto a las comunidades jesuitas como también al cuerpo de colaboración de laicos, laicas, religiosos. Ahí el general dejó en libertad a cada una de las provincias para que vieran la manera como se implicaban, digamos, a los colaboradores laicos o laicas, ¿no? Evidentemente eso no se podía hacer con todas las personas que están en todas las instituciones, porque no todos también conocen, ¿no?, toda esta dinámica, pero sí con aquellas que tienen mayores responsabilidades o mayor trayectoria o mayor conocimiento de estos procesos, ¿no? Invitamos a los miembros de las plataformas
apostólicas regionales, pero los consejos directivos, donde están los directores laicos o directivos laicos de las instituciones y jesuitas, y en Lima, donde no hay plataformas, pues también en algunas obras también, ¿no? Y entonces fuimos recogiendo los aportes, ¿no? Se les pidió que oraran, hubo un material que se dio para orar, para reflexionar cuáles son los llamados de Dios en este tiempo, ¿no? En esta realidad en que estamos. Se reunieron, dialogaron, hicieron sus propuestas, las recibimos. Después cada provincia hizo lo mismo, ¿no? Y las provincias después tuvimos que hacer también de todo eso que se recibió nuestro discernimiento en el gobierno provincial, y luego lo enviamos a la reunión de la conferencia, ¿no? La conferencia de provinciales, que es el grupo de provinciales que hay en la compañía por regiones. En toda la compañía hay 6 conferencias, 6 grandes regiones que reúnen a los provinciales. Nosotros tenemos aquí la región de América Latina y el Caribe, ¿no? La CEPAL, ¿no? La CEPAL, cuya oficina central está aquí en Breña, también en este local, ¿no? Nos reunimos 2 veces al año, todos los años, los provinciales de América Latina y el Caribe, y en la reunión del año pasado pues dedicamos 3 días a recoger todos los aportes, a orar y discernir nosotros cuáles consideramos que tendrían que ser los aportes de la conferencia. Y así las 6 conferencias. Y todo eso se llevó al gobierno general en Roma, donde el Padre General con sus consejeros, en una consulta ampliada, pues también recogieron todos los aportes de todas las conferencias, dedicaron una semana de oración y de diálogo para ver cuáles serían las preferencias que estamos recibiendo, ¿no? De todo este conjunto. O sea, y después de eso ya el general hizo, digamos, él mismo formuló las preferencias y nos escribió la carta que nos envió. Pero antes de escribirnos la carta, se la envió al Papa, ¿no? Al Papa Francisco le envió las preferencias para que el Papa las confirmara, ¿no? Y enviara, digamos, a la compañía en esta misión. O sea, el proceso ha sido muy bonito y de alguna manera nos ha recordado el origen de la compañía, porque así nació la compañía, ¿no es cierto? Cuando San Ignacio y sus primeros compañeros, en un momento determinado, tuvieron que variar su proyecto inicial. Ellos querían irse a Tierra Santa a vivir ahí su vida como apóstoles, pero no pudieron ir porque las guerras que había, ¿no es cierto?, de los turcos, con esto, entonces no podían pasar, y ellos se pusieron un plazo de 1 año. Si al final de ese año no podían ir, entonces sí iban a ir donde el Papa para que el Papa los destinara a donde él considerara que podían ser más necesarios. Y así fue. No pudieron ir a Tierra Santa, se fueron a Roma y se presentaron al Papa, ¿no? Para que el Papa los envíe, y el Papa los comenzó a enviar. Un poco de lo que hemos hecho, ¿no? Ponernos a disposición del Papa para que nos envíe él, ¿no? Pero en este caso, digamos, después de haber hecho un proceso nosotros de discernimiento, de decir dónde sentimos que el Señor nos llama, que el Papa lo confirme y que el Papa nos diga, vayan, ¿no? Y lleven adelante esta misión. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora, ¿no es cierto? Llevar adelante esa misión. ¿En qué consistió el discernimiento del ASPAO del Coro Apostólico? Bueno, un poco ya lo que hemos estado contando. Voy a pasar porque ya se va pasando el tiempo. ¿Y a qué nos llama? Bueno, cada una de estas preferencias, no basta con leer su formulación. El Padre General en la carta desarrolla el contenido de cada una de ellas y nos va dando algunas ideas importantes. La primera, ¿no? Mostrar el camino hacia Dios mediante los ejercicios. Dice el Padre General, tenemos que vivir la sociedad secular como un signo de los tiempos, que ofrece la oportunidad de tener una renovada presencia en el seno de la historia. Bueno, ¿qué quiere decir una sociedad secular?
Una sociedad en la que Dios, la idea de Dios, o el sentimiento sobre Dios, ¿no?, o la presencia de Dios, está como más ausente, menos presente, ¿no? El mundo parece que ya piensa menos en Dios. Antiguamente, en la Edad Media, por ejemplo, pues, no, acá mismo, en nuestra sociedad peruana, o sea, ¿no? Hay lugares, ¿no?, pueblos en donde nuestras tradiciones creyentes, católicas, son muy fuertes y vivimos en un ambiente más, ¿no?, religioso, decimos, ¿no? Rezamos, vamos a misa, nos persignamos, tenemos una serie de gestos que tienen que ver con la dimensión religiosa de nuestra vida, incluso las instituciones a veces, ¿no?, en los colegios, pues están los crucifijos, o estaban, no sé ahora. Eso va cambiando, ya no es así, ¿no? Eso como que está menos presente. El mundo ya no se rige tanto porque si está, ¿no?, estos símbolos que nos hacen pensar en Dios, sino se rige por otros criterios que tienen que ver más con nuestra razón, ¿no?, con nuestros conocimientos, con nuestros planes, ¿no? Y como que Dios está menos presente. Por un lado tiene algo muy bueno y muy importante, y es que efectivamente tenemos que hacer uso de nuestra inteligencia, de nuestra razón, ¿no?, de nuestros conocimientos, porque para eso nos lo dio Dios, ¿no? Todo eso también forma parte del don de Dios. Pero por otro lado también puede ser que nos haga olvidar, ¿no es cierto?, que pues Dios es el origen, ¿no?, de nuestra vida y de nuestro ser. Entonces, una sociedad secular es una sociedad en donde Dios está menos presente de esa manera, ¿no?, a través de ritos, símbolos. Entonces, ¿cómo mostrar a Dios ahí, ¿no? ¿Cómo hacer presente a Dios de una manera que sea más creíble? Ese es un desafío que tenemos. Vivir más a fondo los secretos espirituales de modo tal que nos lleven al encuentro personal y comunitario con Cristo y nos transformen. A través de los ejercicios, encontrarnos con Cristo. Y el Papa insiste mucho en su primera exhortación, la alegría del Evangelio. Y también acá en América Latina, el documento de Aparecida habla de que un cristiano no es alguien que simplemente sigue una doctrina o cumple unos mandamientos o sigue unas tradiciones, sino que un cristiano es alguien que fundamentalmente se ha encontrado con Jesucristo. De alguna manera en su vida se ha encontrado con Jesucristo y ha experimentado el amor de Dios y el llamado de Dios, ¿no?, a orientar su vida en una misión. Eso es algo bien importante porque hace que nuestra fe sea más madura, o sea, sea fruto de una elección justamente. ¿No es cierto? No soy cristiano por costumbre, porque me bautizaron mis padres y porque así me enseñaron, sino que soy cristiano por convicción, porque me encontré con Cristo y yo quiero responder a ese llamado, ¿no? Y yo quiero comprometer mi vida, ¿no?, en ese llamado porque Jesús se ha hecho presente en mi vida. Entonces, el documento de Aparecida lo trata muy bonito. Y el Papa también en Evangelii Gaudium nos habla de eso. Los ejercicios nos ayudan justamente a este encuentro personal y comunitario con Cristo, ¿no? Ofrecer los ejercicios en todas las modalidades, etcétera, vamos a seguir. La segunda, ¿no?, caminar junto a los pobres, a los descartados, a los vulnerados de este mundo en una misión de reconciliación y justicia, hacernos compañeros de Jesús desde la cercanía a los pobres, promover junto a los pobres la justicia social, el cambio de estructuras económicas, políticas y sociales. O sea, es no solo caminar junto a los pobres, sino hacer nuestro también todo lo que el desafío que significa, ¿no es cierto?, la vida humana en esas condiciones, que busca y clama ¿qué? Pues una mayor justicia, ¿no?, un mayor reconocimiento de su dignidad, de sus valores.
Tenemos que transformar el mundo para que eso sea así. Entonces, eso también, la fe nos tiene que llevar a eso, a ese compromiso. Como dimensión necesaria de la reconciliación de los seres humanos, los pueblos y sus culturas entre sí, con la naturaleza y con Dios. Donde ahí va señalando atender a los migrantes, a los desplazados, defender la cultura y existencia digna de los pueblos originarios, ¿no? De los pueblos originarios en la Amazonía, por ejemplo, contribuir a fortalecer la democracia política y la promoción de organizaciones sociales comprometidas con el bien común, eliminación de los abusos dentro y fuera de la Iglesia, ¿no? Buscando asegurar la escucha y apropiada atención a las víctimas, comprender en profundidad los procesos económicos, propiciar un proceso de mundialización y globalización en que se reconozca la diversidad cultural, ¿no? La tercera, sobre los jóvenes. ¿A qué nos llama esta tercera preferencia? Dejarnos ayudar por los jóvenes para comprender mejor el cambio de época que estamos viviendo y su novedad esperanzadora. Es bien importante esto, porque tendemos a decir, ¿cómo ayudamos a los jóvenes, no? Y acá dice, dejarnos ayudar por los jóvenes, ¿no? Dejarnos ayudar por los jóvenes para comprender mejor el cambio de época que estamos viviendo. Vivimos un mundo en cambio, muy rápido, ¿no? Muy vertiginoso, y a veces no sabemos a dónde vamos, ¿no? Con tanto cambio. Los jóvenes están más metidos en esos cambios, ¿no? Quizás, ¿no? A través de, sobre todo, de las tecnologías y todo eso. También ellos nos pueden un poco a ayudar a comprender algunas de estas cosas, pero también ellos, como nosotros, ¿no? Muchas veces podemos encontrarnos a veces un poco perplejos o desorientados o confusos, y tenemos que buscar juntos, ¿no? Pues nuevos caminos de esperanza. Crear y mantener espacios abiertos a los jóvenes en la sociedad y en la iglesia para promover el discernimiento. Exigirnos coherencia de vida, profundidad espiritual, apertura para compartir la vida, misión. Esto es bien importante, ¿no? Los jóvenes normalmente pues son más sensibles a esto, ¿no? A la coherencia. Son críticos, ¿no? Ustedes saben, ¿no es cierto? Padres, madres de familia. Si uno quiere amonestar, ¿no? O corregir a un niño, a un adolescente, tiene que tener cuidado, porque dice, bueno, pero si tú haces lo mismo, o tú ¿no? Tienes que tener cuidado muchas veces, porque son muy sensibles justamente a la coherencia de lo que decimos y de lo que hacemos. Entonces nos exige coherencia, si queremos ser testimonio de una vida verdaderamente de fe, ¿no? Y la cuarta, pues la casa común, ¿no? Construcción de modelos alternativos de vida basados en el respeto a la creación y el desarrollo sostenible. Es lo que nos dice el Papa en la encíclica también, ¿no? O sea, el cuidado de la casa común. Él dice que hay un mundo en crisis, ¿no? Una sociedad en crisis. Tenemos que cambiar nuestro modelo de organización, de convivencia, ¿no? Porque este modelo en que estamos es individualista, consumista, materialista, ¿no? Y así no vamos a ninguna parte sino a la destrucción. Si queremos evitar la destrucción, tenemos que cambiar nuestro modelo de vida, modelos alternativos de vida basados en el respeto a la creación y un desarrollo sostenible, ¿no? Participar en esfuerzos por investigar, analizar las causas, poner especial cuidado en las zonas, ¿no? Pues más afectadas como la Amazonía, la cuenca del Congo, modificar hábitos de vida propuestos por una estructura económica y cultural basada en el consumo, como decía antes, modificar hábitos de vida, cuidar la creación. Bueno, todo esto, ¿a qué nos compromete el proceso de discernimiento de las PAU en su conjunto? El Padre General, después de presentarnos las 4 preferencias, hace toda una reflexión, ¿no? En donde nos dice
¿A qué nos debe comprometer, a qué nos debe mover, ¿no?, estas preferencias? Dice, este proceso nos ha enseñado que las preferencias apostólicas universales son un medio para seguir siendo guiados por el Espíritu, ¿no? Comenzó diciendo primero que las preferencias primero son un camino espiritual, y ahora dice son un medio para seguir siendo guiados por el Espíritu. Nos invita, dice, a una renovación espiritual y apostólica, incorporando a nuestra vida normal el discernimiento, la colaboración y el trabajo en redes. Las preferencias ayudarán al coro apostólico de la compañía si mantienen claramente la unidad entre vida y misión. Cada preferencia no solo nos señala algún punto focal de nuestro apostolado, sino que nos invita a renovar nuestra propia vida para hacer creíble y efectivo nuestro trabajo. O sea, el Padre General insiste mucho en que tenemos que renovar nuestra vida si queremos efectivamente llevar adelante esas preferencias. Y tenemos que ver en qué tenemos que renovar nuestra vida. Tenemos que hacer un proceso de conversión, ¿no? Devolver otra vez nuestra mirada a Dios, ¿no? A escuchar su llamado a través de la historia, de la realidad, y ponernos en disposición y en camino para eso. Es decir, no nos pueden dejar tranquilos. Es decir, a veces podemos caer, y en la segunda carta señala, en la tentación de decir, qué bonito, aquí están estas 4 preferencias y nosotros estamos haciendo las 4, ¿no es cierto? Porque damos ejercicios, buscamos a los jóvenes, estamos con los pobres y cuidamos de la creación. Estamos bien, hicimos el check-in y pasamos. Y ya estamos contentos, ¿no? Fatal, dice el Padre General, eso sería el error más grave que podríamos cometer si entendemos así las preferencias. Porque tenemos que más bien ponernos en la pregunta de decir, ¿estamos haciendo eso de verdad? ¿Y cómo lo estamos haciendo? ¿No? ¿Y qué tenemos que cambiar para poder hacerlo mejor? Esa es la pregunta. No simplemente contentarnos de decir qué bacán, ya lo estamos haciendo, sino a qué nos está llamando, porque podría ser simplemente una cosa, uno puede decir, bueno, ¿cuál es lo novedoso? ¿No? Si ya damos ejercicios, si ya estamos trabajando con los pobres, pareciera que ahí es algo más de lo mismo. Y no es así. Es un llamado a revisar lo que estamos haciendo, a evaluar lo que estamos haciendo y ver si efectivamente estamos respondiendo a la llamada de Dios, ¿no? Y qué más tenemos que hacer. Preferencias apostólicas se proponen profundizar tales procesos de conversión personal, comunitaria e institucional. O sea, esa conversión tiene que ser a nivel de cada uno, personalmente, de nuestras comunidades, ¿no?, religiosas, laicas, y de nuestras instituciones, ¿no?, de las obras, de los colectivos, ¿no?, de las organizaciones en las que podemos estar. En todos esos niveles tenemos que revisar, ¿no?, nuestras prácticas y ver si estamos efectivamente, como son orientaciones para mejorar el trabajo apostólico del conjunto del cuerpo de la compañía. Ayudar a los cristianos y compañeros y compañeras a hacer de su vida apostólica camino hacia Dios, invitar a los seres humanos a seguir a Jesús de Nazaret. Las preferencias apostólicas universales nos llevan a superar toda forma de autorreferencialidad, ¿no?, de autosatisfacción, ¿no?, o corporativismo, y así convertirnos en auténticos colaboradores en la misión compartida con tantas personas dentro y fuera de la iglesia. Son una oportunidad para sentirnos mínima compañía colaboradora. La palabra mínima compañía es algo que está en las constituciones de San Ignacio. San Ignacio le gustaba hablar de mínima compañía, o sea, un grupo pequeño, ¿no?, en la iglesia, en el mundo, que quiere hacer algo. Y el Padre General le ha añadido esta palabra. Eso no está en San Ignacio. Colaboradora,
¿no? O sea, mínima compañía porque somos pequeños, nosotros solos no vamos a cambiar el mundo, ciertamente, pero además, ¿no?, nos sentimos colaboradores, más bien, con muchos otros que participan de esta misión de distintas formas, ¿no?, con distintos carismas, talentos. Esforzarnos más que nunca en la profundidad intelectual de nuestro carisma y también en la necesaria profundidad espiritual. Y la preferencia pretende desencadenar un proceso de reanimación vital y creatividad apostólica que nos haga mejores servidores de la reconciliación y la justicia, como decía antes, ¿no? Procesos de reanimación vital y creatividad apostólica. No es para que nos quedemos satisfechos, es para más bien animarnos a una constante renovación y una puesta en una nueva atención, ¿no?, a las llamadas del Espíritu en la Iglesia. Es un poco lo que les quería presentar, ¿no?, sobre las preferencias. Creo que es, como les decía, es un texto muy sustancioso que nos puede ayudar a meditar y renovar bastante nuestra vida. Ya en la siguiente parte pues podremos conversar, ¿no? De repente ya preguntas, comentarios, ya conversaremos un poco más de lo que nos han dicho, ¿no? Gracias.